Gracias. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto estar presente aquí. Mucho a Guido por la invitación. Pues para mí significa un honor estar con ustedes. Quizás en la última participación en mi vida profesional en un congreso, porque todo se acaba. Sin embargo, creo que he tenido muy buenos amigos, tengo muy buenos amigos en la sociedad y me siento muy feliz por estar acá. Bueno, me han pedido que hable sobre lo bueno, lo nuevo, lo bueno, lo práctico en la gastroenterología, en la gastritis. Pues eh, la gastritis, como ustedes saben, es un término medio confuso porque se confunde muy frecuentemente con la dispepsia. Desde el punto de vista clínico, es una patología que muchas veces es asintomática desde el punto de vista clínico, aunque endoscópicamente o histológicamente el paciente tenga gastritis de diferentes grados de gravedad. Y a eso se agrega también la subjetividad. ¿Qué quiere decir? Que hay pacientes que tienen una gastritis endoscópica e histológica muy severa, pero sintomáticamente incluso son asintomáticos y viceversa, ¿no? Al revés. Entonces, queremos que para entender bien la gastritis hay que conocer todos los elementos que la componen y entenderla tanto del punto de vista clínico como desde el punto de vista endoscópico y histopatológico. Y de esa manera, cuando conozcamos todo eso, vamos a entender lo que vemos en la endoscopía. Entonces, bueno, ustedes saben que la gastritis, desde el punto de vista endoscópico, tiene manifestaciones clínicas como dolor epigástrico, sensación de plenitud, dolor urente o pungitivo, pero que tiene características endoscópicas diferentes, con manifestaciones similares, y histológicamente también tiene varias clasificaciones, como vamos a ver. Así, para empezar, hay dos grandes grupos que ya se definieron hace más de 20 años en un consenso en Australia, en Sydney, en los que se decía que habían dos tipos de lesiones gástricas: las gastritis, ya sea crónicas superficiales o atróficas, y las gastropatías. Muy frecuentemente yo veo en los informes de endoscopía que se pone indistintamente el término gastritis o gastropatía, aunque etimológicamente quiere decir gastropatos, o sea, enfermedad del estómago. Ya en ese consenso en Australia se llegó a la conclusión de que los pacientes en los cuales la inflamación era principalmente mucosa o submucosa de diferentes etiologías se llamaba gastritis, y las lesiones que, aunque endoscópicamente fueran parecidas, pero las lesiones eran principalmente epiteliales con muy poca o ninguna lesión mucosa o submucosa, se las llamaba gastropatía. Entonces ya tenemos para eso una diferencia. Entonces, para el manejo de la gastritis, como ya les mencioné, tenemos que entender un poco la clínica, aunque es muy difícil por la subjetividad. La etiología es muy importante porque, como todos sabemos, cuando uno sabe la etiología, la etiopatogenia y la fisiopatología de una enfermedad, la puede curar más fácilmente, ¿no es cierto? Luego tendremos pues el diagnóstico endoscópico con esos dos antecedentes y el diagnóstico histológico. Como factores etiológicos, seguimos con las confusiones porque hay factores exógenos y factores endógenos, pero no son puros, o sea, no solamente los factores exógenos actúan y producen solo el daño gástrico, pueden combinarse y provocar lesiones mixtas. Aquí tenemos mencionados todos los factores exógenos y factores endógenos y que, como nos digo, pueden actuar en forma conjunta. Bien, una vez entonces entendido esto, ya se definió que habían tres clasificaciones, o sea, la clasificación endoscópica,
o digo la etiológica, la clasificación endoscópica y la clasificación histológica. En la clasificación endoscópica ya hace muchísimos años se definió el ABC. ¿Qué quiere decir? Las gastritis autoinmunes, las gastritis de origen viral o bacteriano y las químicas, de origen químico, definiéndose así etiológicamente en tres grandes grupos. Luego vienen las gastritis endoscópicas, que ya desde este consenso en Australia se llegó a la conclusión de que sí estábamos autorizados en base a las características endoscópicas a hablar de gastritis desde el punto de vista endoscópico. Y así tenemos también las gastritis agudas, las gastropatías agudas, y las gastritis crónica superficial, la gastritis crónica atrófica, con sus diferentes aspectos, ¿no es cierto? La superficial, que es la gastritis simple, la gastritis pues erosiva, como está descrita acá, y luego la gastritis atrófica con o sin metaplasia. Y luego, finalmente, la gastritis histológica, que desde el punto de vista de terminología, tiene muchas características parecidas. Es decir, también se describe la gastritis aguda, que ya le expliqué, existe una componente inflamatorio agudo con presencia de neutrófilos, etcétera, en forma transitoria, edema, secreción mucosa, etcétera, ¿no? Y las gastropatías agudas también. Y luego están las gastritis crónicas superficiales, las gastritis crónicas atróficas en sus variables, como ya lo hemos explicado. Bien, eso es lo que mencionó ya en este consenso de Sydney que les hago de hace muchos años. Han habido actualizaciones. A lo que le acabo yo de mencionar están las terminologías que uno debería usar cuando describe endoscópicamente una lesión. Están arriba a la izquierda. Y luego están, si es que la gastritis afecta a todo el cuerpo, solo al antro o solo al cuerpo, ¿no? A todo el estómago, al antro o al cuerpo. Bien, y luego los criterios histológicos. Bien, pues entonces, como hemos mencionado, las gastritis agudas el edema, el exudado inflamatorio. Lo característico de la gastritis aguda es que hay un infiltrado inflamatorio neutrófilo transitorio y puede ser causado por virus, bacterias. En cuanto a las gastropatías agudas, son lesiones características endoscópicas parecidas a las gastritis. Sin embargo, pueden ser producidas, ya sabemos que son producidas más que todo por factores externos, como alcohol, AINES, etcétera. Y el daño epitelial es el predominante, con muy poco daño a nivel de las mucosa o submucosa. Dentro de las gastritis crónicas existen, como ya hemos visto, dos tipos, ¿no es cierto? La gastritis crónica superficial y la gastritis crónica atrófica. En la gastritis crónica superficial lo que predomina es el infiltrado linfoplasmocitario, y si existen neutrófilos que no son transitorios, que están en forma crónica, le llamamos activa. Casi siempre esto está relacionado con la presencia de Helicobacter pylori. Y luego está la gastritis crónica atrófica, en que lo característico es la desaparición o la disminución glandular, ¿no es cierto?, en reemplazo por fibrosis o por metaplasia. Hablamos muy fácilmente de metaplasia, pero en realidad existen tres tipos de metaplasia. Una que es la metaplasia intestinal, la más frecuente. Luego está la metaplasia pseudopilórica espasmolítica y luego la metaplasia pancreática. Las dos primeras, especialmente la metaplasia intestinal, están muy relacionadas con el desarrollo del cáncer gástrico. Dentro de la metaplasia intestinal, y esto es muy importante y ojalá los patólogos
nos informaran siempre con las características histoquímicas de la metaplasia intestinal, puesto que hay de tres tipos: la que es completa, la que se parece al intestino delgado y que es cialomucinas positiva. Luego está la tipo 2, que es incompleta, que es una mezcla de metaplasia parecida a intestino delgado y grueso, y que también es cialomucinas positivo. Y finalmente existe la tercera forma de metaplasia intestinal, que es incompleta, de tipo colónico, o sea, parece mucosa colónica, y es sulfomucinas positivo. ¿Por qué es importante esto? Pues porque esta es la forma que es está más frecuentemente relacionada al cáncer de estómago. Esta es una muestra de si se hiciera siempre de una gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal incompleta con sulfomucinas positivas. Es nada más una tinción, no es inmunohistoquímica. En realidad deberíamos exigir que los patólogos siempre nos informen, porque son estos los pacientes a los cuales debemos hacerle mucho seguimiento. Muy bien. Entonces, un poquito sobre gastritis por helicobacter, y hemos escuchado excelentes conferencias. No nos debemos olvidar que es una enfermedad infecciosa, y como toda enfermedad infecciosa debe ser erradicada. No debemos olvidarnos que puede ser asintomática, pero puede producir enfermedad ulcerosa péptica, linfoma mal de bajo grado o cáncer gástrico. Por eso es que se la considera un problema de salud pública. Y tenemos que tener muy en cuenta, también ha habido conferencias sobre esto, sobre los fenotipos. Es muy importante esto porque en nuestro medio se tiende mucho a recetar omeprazol innecesariamente, y el omeprazol, sin haber erradicado el Helicobacter pylori, favorece la vida de la bacteria y hace que invada, si es que solo es antral, invada el cuerpo y el antro, y el cuerpo y el fondo, volviéndose un fenotipo fundo corporal, que es la que lleva a la gastritis crónica atrófica. Entonces, es muy importante conocer los fenotipos, ya nos han mencionado en las conferencias anteriores. ¿Cómo hacemos pues entonces el diagnóstico endoscópico? Lo primero, para un buen diagnóstico debemos conocer todo lo que acabamos de mencionar anteriormente. Segundo, se debe revisar exhaustiva y sistemáticamente todo el estómago, como ya mencionó el doctor Cano, usando preferentemente simeticona y acetilcisteína, que nos lavan muy bien el moco gástrico y se nos permite hacer una buena revisión. Debe ser una endoscopía muy sistematizada, no olvidar ningún segmento del estómago. Generalmente ya ahora se debe usar endoscopios de alta resolución o de imagen mejorada, y tomar biopsias de acuerdo al protocolo de Sydney, y de preferencia el informe, como ya lo han mencionado, debe estar de acuerdo al protocolo también Olga-Olgi, ¿no? Entonces, con eso tenemos muchas imágenes. Estas son simplemente endoscopías de alta resolución, en las cuales podemos ver una imagen rojiza, una gastritis crónica superficial que puede tener muchas etiologías, una gastritis también superficial a la cual se le añaden erosiones probablemente de tipo gastropatía por alguna ingesta de algún elemento erosivo, las gastritis nodulares, que son típicas de antro, muy relacionadas con la hiperplasia folicular linfoide y que se manifiestan de esta manera, las gastritis verrucosas, que son lesiones elevadas benignas, ambas muy relacionadas con el Helicobacter pylori. Tenemos otras como las gastritis erosivas, las gastritis petequiales. Estas también están muy relacionadas con el Helicobacter. Las gastritis atróficas sin metaplasia intestinal y las con gastritis con metaplasia intestinal. Es decir, desde el punto de vista de endoscopía común, con endoscopios de alta resolución, de imagen sin imagen mejorada, pues ya podemos hacer muchos diagnósticos de endoscopía. Sin embargo, considero que es muy importante, ahora que existen endoscopios de alta resolución, ya sea con FAIS o con MDA o con luz láser azul, etcétera,
todas nos muestran en realidad lo mismo. La mucosa del fondo del cuerpo y del antro tienen características endoscópicas muy especiales y que nosotros deberíamos conocer siempre. Así, hubo un colega japonés que hace unos años ya presentó una clasificación que se llama la clasificación de Yagi, que yo se las paso a mostrar, que creo que es muy importante que deberíamos conocer. Esta clasificación en su grado 0 muestra la mucosa de fondo y cuerpo de una característica muy especial. Si ustedes ven acá, se ven un montón de puntitos blanquitos que significan los cuellos de las glándulas oxínticas. Están rodeados de, de un rombito rojito muy simétrico, que es la red capilar subepitelial. Y además unas arañitas negras que son las vénulas colectoras. Ya sea con FAIS, ya sea con NBI, ya sea con los otros sistemas, esto siempre lo tenemos que ver y es la mucosa normal. La tenemos que tener bien metida en la cabeza. En cambio, la mucosa de antro, como es una mucosa mucosecretante principalmente, tiene otra característica y es una imagen en red. No se ven venas colaterales, venas colectoras porque son de localización más profunda. Entonces, esto es lo característico y lo normal en la gastritis crónica o en la mucosa normal. Entonces, si nosotros la tenemos bien memorizada, veremos principalmente qué cambios van sufriendo cuando el paciente tiene Helicobacter pylori. Y así, en el grado 1, vemos que el patrón PIT, el patrón de los son más grandes, ya no están regulares, la red capilar subepitelial ya no forma ese rombito tan característico y simétrico y no hay vénulas colectoras. Esto es en el fondo y en el cuerpo. No tiene nada más y esto es un grado 1. Luego viene el grado 2, en el cual nosotros podemos ver que la ausencia de las vénulas colectoras es clásica, ya no se ve. Los cuellitos de las glándulas oxínticas se han vuelto unas más grandes, otras más pequeñas, se han vuelto un poquito más alargadas y existen la presencia de surcos. Esto es característico del Yagi B2. Es una inflamación más crónica, más profunda del fondo y del cuerpo gástrico. Y el B3, la alteración del fondo y del cuerpo es ya muy manifiesta. Ya no se ven cuellos de las glándulas PITS, se ven unas regiones alargadas, los surcos son muy profusos. La red venosa, la red capilar subepitelial ha desaparecido, ahora se ven simplemente como unos rulos ahí en la mucosa. Este es el B3. Lo característico es que tanto el B1 como el B2 como el B3, más del 90% son Helicobacter pylori positivo. Y el 100% tiene neutrófilos. Quiere decir que en realidad todas estas lesiones que yo les acabo de mencionar están relacionadas con el Helicobacter pylori. Entonces, creo yo que es muy importante memorizar este tipo de imágenes que son las que nos van a dar un avance muy grande cuando estamos haciendo endoscopía. Sin embargo, hay otras alteraciones más como el A1, en el cual se ve el patrón mucoso velloso, la red capilar subepitelial está enroscada y no existen vénulas colectoras. Y el otro, el grado 2, es una alteración mucho más profunda, también un patrón mucoso ausente o con estructuras vellosas. El patrón, la red capilar subepitelial también está muy alterada. Acá se llegan a ver algo de vénulas colectoras, ¿no? Aparecen de nuevo. Estos dos, tanto el A1 como el A2, se los ha visto rodeando a lesiones con cáncer gástrico. No se tiene mucho escrito sobre las alteraciones del Helicobacter a nivel antral, excepto la gastritis nodular,
que está relacionada con hiperplasia folicular linfoide y que con imagen mejorada se la ve de esta manera, que en realidad no se necesita, con un buen endoscopio ya siempre lo ve. Esto, más del 90% está relacionado con el Helicobacter pylori. Bien, entonces ya hemos visto las gastritis crónicas superficiales. Tenemos ahora las gastritis crónicas atróficas. También tenemos que verlas tanto desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista fisiopatológico y del vista histológico. Yo quiero mencionar algo porque existe en nuestro medio mucho abuso de omeprazol. El dolor urente es una característica de la gastritis crónica atrófica. Sin embargo, el dolor urente no es sinónimo de acidez, es sinónimo de inflamación. Y como hay inflamación, pues puede arder, puede tener dolor urente. Pero curiosamente, los pacientes con gastritis crónica atrófica cursan con hipocloridria. Y si el paciente tiene helicobacter y tiene dolor urente y nosotros le damos omeprazol, lo que estamos haciendo es favorecer la vida del helicobacter y hacer que agreda más todavía a esa mucosa. Entonces, eso hay que tener en cuenta. En estos pacientes, además, existe anemia, porque existe una falta de producción por la atrofia del factor intrínseco, también falta de transformación del hierro ferroso en férrico, o falta de protonización del calcio, que todas esas cosas hace el ácido clorhídrico y facilita su absorción. Entonces, por eso estos pacientes además tienen anemia y tienen problemas de hipocalcemia. Desde el punto de vista histológico, es la pérdida de las glándulas apropiadas, ¿no es cierto? Bien, para entender un poco más, tenemos que utilizar en las biopsias haciendo endoscopía siempre lo que sugiere el protocolo de Sidney: 2 de ancho, 2 de cuerpo, 1 de ángulo. Y el protocolo de Olga exige que el patólogo saque un porcentaje de cada 10 glándulas de cada una de las biopsias y saque cuánto por ciento de esas glándulas están atróficas. Si es menos del 30%, es estadio 1. Si es entre el 30 y el 60%, es estadio 2. Y si es más del 60%, es estadio 3. Cuando nosotros tenemos, como mostraron ayer ya clasificada estos estadios en el informe patológico, nosotros podemos hacer un estadiaje y ver que los estadios 3 y 4 están muy relacionados con el cáncer gástrico. Entonces, por eso es muy importante que las endoscopías no se tomen, salvo que sea una gastritis visiblemente muy leve, no se tomen para test de ureasa, sino para estudio histológico y que sean tomadas de acuerdo al protocolo de Sidney, ¿no? Endoscópicamente, pues entonces, desde el punto de vista de imagen mejorada, una gastritis atrófica, azul de metileno, que antes utilizábamos mucho, que nos muestra las placas de metaplasia, sin embargo no son muy específicas. Con imagen mejorada podemos ya ver algunas alteraciones, como esta muestra metaplasia intestinal. La gastritis atrófica, cuando usamos imagen mejorada en EBI, vemos lo que se llama el vidrio molido, desde el punto de vista en inglés, o vidrio clisado. Es decir, como si le hubiéramos puesto una pedrada al vidrio del auto y se han hecho muchas rajaduras. Esto muestra cicatrices de la mucosa donde no existen glándulas, ¿no? Y metaplasia intestinal con imagen mejorada, o metaplasia pseudopilórica con una mucosa, por lo demás, con gastritis de tipo Helicobacter, de tipo Yagi B1, ¿no? Entonces, todas estas imágenes son las que nosotros ya vamos a ver en la gastritis crónica atrófica. Y cuando tenemos ya imagen mejorada, vemos mucho más las características de una metaplasia intestinal. Y si estamos capacitados y hemos entendido en nuestra mente cómo es una mucosa normal, entonces estamos capacitados para decir que aquí existe una imagen alterada de tipo metaplásica, ¿no es cierto?, o metaplasia intestinal, o podemos decir que esto ya es un cáncer temprano.
Entonces, eso es lo más importante de la endoscopía actualmente, el tener el conocimiento de la imagen normal, el conocimiento de la etiología, de la etiopatogenia, y ahora ha salido en el mundo lo que se llama la inteligencia artificial, que mucho la gastritis no se ha descrito, simplemente la menciono, existen varias formas de ver el sistema de cómo usa la imagen, la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Sistemas que piensan como humanos, que actúan como humanos, que actúan racionalmente o que tratan de eh, imitar las actividades humanas, ¿no es cierto? Y lo hacen mediante dos sistemas, el aprendizaje de máquinas automático o aprendizaje profundo supervisado. De esa manera, a una imagen que se ve así, son capaces de sustraer, extraer texturas, identifican patrones vellosos o ramificaciones de tipo neoplásico, y otro tipo de imagen mejorada o de inteligencia artificial es que automáticamente, conforme uno va pasando el endoscopio, identifican áreas alteradas. Pero sin embargo, en gastritis todavía no se ha descrito mucho. Les agradezco muchísimo por su paciencia. Ha sido un gusto hablar con ustedes.